Durante siglos, la humanidad confió en un saber verde que hoy duerme bajo capas de polvo y olvido. Plantas que sostuvieron imperios, que acompañaron a curanderos, monjes y parteras, han desaparecido casi por completo de las estanterías modernas. Hoy vas a descubrir 20 de esas joyas escondidas, especies que apenas encontrarás en tiendas, pero que guardan efectos asombrosos sobre el cuerpo humano. Presta especial atención a la planta número 17, buscada con desesperación por los elefantes ancianos de Sri Lanka antes de morir. Y no te pierdas la número 20, un ser vivo que sobrevivió a la bomba de Hiroshima y volvió a brotar la primavera siguiente. ¿Estás preparado para abrir esta bóveda? Y si sientes que este conocimiento no debería perderse, suscríbete a Naturaleza Oculta. Número 1. La consuelda. Comencemos por esta planta que durante la Edad Media se cultivaba en cada jardín monástico y que hoy casi nadie reconoce al pasar junto a ella. Los herbolarios la llamaban con un nombre que significaba literalmente unir lo que está roto, y no era una exageración poética. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. Sus hojas anchas y rugosas escondían un compuesto que la ciencia moderna identificó siglos después como alantoína, una molécula asociada a la regeneración celular. Los antiguos no sabían pronunciar su nombre químico, pero observaban algo asombroso. Heridas que tardaban semanas en cerrar parecían avanzar mucho más rápido cuando se aplicaba una cataplasma fresca de esta hierba sobre la piel intacta alrededor de la zona afectada. Y entonces apareció una pista olvidada. En manuscritos del siglo XII, ciertos monjes describían su uso para acompañar fracturas leves, envolviendo la zona con sus hojas trituradas durante varios días seguidos, según relata la tradición monástica europea. La consuelda es una planta que el comercio moderno arrinconó por sus alcaloides hepáticos en uso interno, pero cuyo poder externo sigue intacto en la herboristería tradicional. Lo que la consuelda ofrecía no era magia, que era observación paciente convertida en saber práctico durante generaciones enteras. Y si crees que esto ya es sorprendente, espera a conocer la siguiente, una hierba estrellada que los marineros llevaban consigo para no perder la cordura en alta mar. Número 2. La borraja. Los marineros del Mediterráneo cargaban en sus barcos pequeños sacos de una planta de flores azules con forma de estrella perfecta. La consideraban una compañera silenciosa contra la melancolía del viaje largo. Pero hay algo que casi nadie recuerda hoy. Los romanos la añadían al vino antes de las batallas, convencidos de que otorgaba coraje a quienes la bebían. Plinio el Viejo escribió una frase enigmática sobre ella, asegurando que alegraba el corazón y disipaba la tristeza más profunda del alma humana. Lo que se descubrió mucho después lo cambió todo. Sus semillas contienen una de las concentraciones más altas conocidas de ácido gamma-linolénico, un tipo de grasa esencial estudiada por su posible relación con el equilibrio hormonal y la salud de la piel. Estamos hablando de la borraja, una planta que apenas verás en supermercados modernos, pero que crece silvestre en muchísimos campos abandonados de Europa. Sus hojas tiernas se comían en sopas durante los inviernos más duros, aportando frescura cuando casi nada más crecía bajo la nieve. La borraja no daba valor en combate, daba algo más sutil y profundo, y un equilibrio interno que los antiguos confundían fácilmente con valentía pura. En España aún sobrevive como plato tradicional en algunas zonas de Aragón y Navarra, donde los abuelos la cocinan al vapor como hacían sus propios abuelos antes que ellos. Y ahora prepárate, porque la siguiente planta fue prácticamente prohibida en ciertos monasterios por una razón que aún hoy resulta verdaderamente inquietante. Número 3. La artemisa. En los claustros medievales había una hierba que las novicias tenían prohibido tocar sin supervisión directa. Su aroma intenso llenaba los pasillos cuando se quemaba en pequeños manojos atados, y que los registros antiguos mencionan algo inquietante sobre sus efectos en los sueños humanos. Se decía que quien dormía con ella bajo la almohada tenía visiones extraordinariamente vívidas, casi proféticas según la tradición popular. Pero hay un detalle que casi nadie conoce hoy. Los romanos la dedicaron a la diosa Artemisa, protectora de las mujeres, porque era usada para regular ciclos y aliviar dolores que ningún otro remedio parecía calmar. Hablamos de la Artemisa, una planta que crece como mala hierba en cunetas de toda Europa, ignorada por completo. Sin embargo, contiene compuestos amargos asociados tradicionalmente a la digestión y aceites esenciales estudiados por su acción sobre parásitos intestinales. Incluso un derivado químico emparentado con ella dio lugar a un tratamiento moderno contra la malaria que mereció un premio Nobel en el año 2015, otorgado a la científica china Tu Youyou. La artemisa es la prueba viva, silenciosa y persistente de que lo que pisamos distraídos sin mirar puede contener llaves médicas reales.
esperando pacientemente ser redescubiertas por quienes saben observar el mundo natural sin prisa ni desprecio. Y la siguiente historia te llevará a una planta que los druidas celtas cortaban con hoces de oro en pleno invierno helado. Número 4. El muérdago. Los druidas celtas trepaban a los robles más antiguos en pleno invierno para cortar con hoces de oro una planta sagrada que jamás tocaba el suelo. La consideraban un puente entre el cielo y la tierra, pero lo que se descubrió siglos después lo cambió todo. En el siglo XX, ciertos investigadores europeos comenzaron a estudiar sus extractos y encontraron lectinas con actividad biológica notable, hoy investigadas como posibles coadyuvantes en terapias complementarias dentro de protocolos integrativos. Hablamos del muérdago, esa planta parásita que cuelga discreta de los árboles y que la mayoría solo asocia con tradiciones navideñas decorativas. Pocos saben que en países como Alemania o Suiza, sus preparados forman parte de protocolos hospitalarios complementarios desde hace ya varias décadas, dentro de programas integrativos reconocidos oficialmente por instituciones sanitarias serias. Los celtas, por supuesto, no conocían las lectinas, pero intuían que algo poderoso habitaba en aquellas bayas blancas y traslúcidas. Sus rituales no eran superstición vacía y arbitraria. Eran observación paciente acumulada durante muchísimas generaciones enteras de sabios silenciosos del bosque profundo. El muérdago demuestra que incluso lo que parece puramente decorativo puede esconder secretos clínicos serios bajo apariencia inofensiva. Y ahora viene una planta cuyo nombre evoca al mismísimo diablo, y cuya raíz fue oro líquido para los pueblos del desierto africano más austral. Número 5. La garra del diablo. En las llanuras secas del Kalahari crece una planta con frutos cubiertos de ganchos curvos y feroces, capaces de engancharse a la piel de cualquier animal que pase cerca. Los pueblos San la llamaban con respeto, de casi con temor reverencial, y entonces apareció una pista olvidada. Los exploradores europeos del siglo XIX observaron cómo los curanderos locales preparaban cocciones largas con su raíz para devolver movilidad a ancianos que apenas podían caminar erguidos. Pero hay un detalle que casi nadie conoce hoy. Sus tubérculos contienen arpagósidos, compuestos estudiados por su posible acción sobre procesos inflamatorios articulares en investigaciones modernas. Hablamos de la garra del diablo, una planta que rara vez encontrarás en herbolarios convencionales europeos, aunque en África austral ha sido pilar tradicional durante siglos enteros. Su nombre intimidante esconde una de las raíces más prometedoras del continente africano. Los San no necesitaban laboratorios para saber que aquella raíz amarga devolvía a sus mayores algo que el tiempo les iba arrebatando poco a poco. La garra del diablo no muerde el cuerpo, parece liberarlo según la tradición milenaria local. Su recolección sostenible se ha vuelto un asunto delicado en Sudáfrica y Namibia, donde existen ya programas oficiales para evitar la extinción de poblaciones silvestres por sobreexplotación comercial internacional. Y la siguiente planta tiene una historia que comenzó en las tumbas del antiguo Egipto faraónico. Número 6. El sello de Salomón. En las tumbas faraónicas se hallaron rastros de una raíz nudosa que los embalsamadores valoraban casi tanto como ciertas resinas aromáticas. Los registros antiguos mencionan algo inquietante. Su rizoma presenta marcas circulares que recuerdan extraordinariamente a un sello real, y la leyenda atribuía esas marcas al rey Salomón, quien supuestamente la bendijo con poderes curativos para la humanidad. Pero hay un detalle que casi nadie conoce todavía. Los herbolarios renacentistas la usaban para acompañar la recuperación de tendones y ligamentos tras caídas graves, y hoy ciertas tradiciones la mencionan como apoyo posible para articulaciones y tejido conectivo en general. Hablamos del sello de Salomón, una planta umbrosa que crece silenciosa en bosques templados de toda Europa y que casi nadie reconoce al verla por primera vez. Sus flores colgantes parecen pequeñas campanillas blancas suspendidas en el aire del sotobosque húmedo. Ningún supermercado la vende, ninguna marca comercial la promociona, y sin embargo durante siglos fue protagonista silenciosa en los manuales de los grandes herbolarios europeos. El sello de Salomón es testimonio de cómo la observación paciente puede convertirse en sabiduría duradera. Su raíz, al cortarse transversalmente, deja ver claramente esas marcas circulares parecidas a sellos antiguos, una curiosidad botánica que ha alimentado leyendas durante muchos siglos. Y ahora, prepárate para conocer una flor que iluminó las noches sagradas de los antiguos egipcios. Número 7. El loto azul. En los frescos de los templos egipcios aparece una flor que los faraones sostenían en ceremonias sagradas con expresión de profundo recogimiento. No era simple decoración religiosa.
Lo que se descubrió después lo cambió todo. Análisis modernos identificaron en sus pétalos compuestos como la apomorfina y la nuciferina, asociados a efectos relajantes y a estados de ensoñación tranquila según diversas investigaciones contemporáneas. Estamos hablando del loto azul, una flor acuática casi mítica que apenas encontrarás fuera de coleccionistas botánicos especializados. Los egipcios la sumergían en vino durante días enteros, creando una bebida ritual reservada exclusivamente a sacerdotes y faraones de alto rango. La consideraban auténticamente una llave capaz de abrir lentamente puertas internas que la rutina del día a día mantenía cerradas con candados invisibles. El loto azul no narcotizaba según las tradiciones, sino que invitaba al descanso profundo del alma cansada. Sus pétalos azules se desplegaban al amanecer y se cerraban al anochecer, en una danza silenciosa que los egipcios interpretaban como símbolo de renacimiento perpetuo del alma humana tras la muerte. En la tumba misma de Tutankamón se encontraron pétalos de loto azul cuidadosamente esparcidos sobre el sarcófago real, intactos tras milenios de oscuridad sellada. Y la siguiente historia nos lleva a una planta que crecía discreta a la sombra protectora de los castillos europeos medievales más fríos. Número 8. La pulmonaria. A los pies de las murallas medievales crecía una planta de hojas manchadas que, según la antigua doctrina de las signaturas, revelaba su propósito por su forma característica. Sus hojas parecían pequeños pulmones moteados, y los herbolarios dedujeron por simple observación que servía para el aparato respiratorio humano. Pero hay un detalle que casi nadie conoce todavía hoy. La ciencia moderna encontró en ella mucílagos suavizantes y saponinas que tradicionalmente se asocian al alivio de irritaciones respiratorias leves estacionales. Hablamos de la pulmonaria, una planta que apenas se comercializa hoy, pese a haber sido protagonista absoluta durante siglos en infusiones invernales caseras. Sus flores cambian de color del rosa intenso al azul profundo a medida que envejecen. Han un espectáculo discreto en los bosques sombríos del norte europeo. La pulmonaria nos recuerda con elocuencia silenciosa que la naturaleza a veces deja pistas visibles claras para quien sabe mirar con paciencia y sin prisa alguna. Los antiguos no tenían microscopios, pero tenían algo igual de valioso: ojos entrenados durante generaciones enteras para leer el lenguaje silencioso de las plantas del bosque cercano. La doctrina de las signaturas, hoy desechada por la ciencia oficial, acertó casualmente con esta planta más veces de las que muchos quisieran reconocer en voz alta. Y ahora viene una planta que los samuráis japoneses llevaban consigo en sus largas campañas militares por las islas. En número 9. El ashitaba. En la pequeña isla japonesa de Hachijo crece una planta cuyo nombre significa literalmente hoja del mañana, porque si cortas una hoja hoy, al amanecer siguiente ya ha brotado otra fresca en su lugar. Los samuráis la consumían convencidos de que prolongaba la vitalidad durante las marchas más exigentes. Lo que se descubrió mucho después lo cambió todo. Su savia amarilla brillante contiene calconas, compuestos verdaderamente poco comunes en el reino vegetal, estudiados por su posible acción sobre el metabolismo celular en investigaciones recientes japonesas. Hablamos del ashitaba, una planta casi imposible de encontrar fuera de Japón, y pese a ser considerada una de las verduras más nutritivas de todo el archipiélago nipón. Los habitantes ancianos de Hachijo la consumían a diario, y su longevidad llamó la atención de investigadores durante el siglo XX. Si este viaje por la sabiduría olvidada te está abriendo los ojos, ayúdanos con un like y comparte este vídeo con alguien que necesite redescubrir el poder verde que el mundo moderno enterró sin pedir permiso. El ashitaba no es solo comida. Es una afirmación silenciosa de que la naturaleza siempre vuelve a brotar donde menos se espera y cuando menos se la espera ya. Su capacidad de regeneración tras el corte es tan rápida que en algunos huertos japoneses se cosecha cada 24 horas exactas durante toda la temporada cálida. Y la siguiente planta crecía en los pantanos olvidados del norte europeo más helado. Número 10. El cálamo aromático. En los pantanos fríos del hemisferio norte crece un junco aromático que perfumaba las catedrales medievales durante las grandes celebraciones religiosas. Se esparcía sobre los suelos de piedra para dejar un aroma dulce y limpio al pisarlo distraídamente. Pero hay un detalle que casi nadie conoce hoy. Los pueblos nativos americanos masticaban pequeños trozos de su raíz durante largas caminatas por la pradera, asegurando que despejaba la mente cansada y calmaba el estómago revuelto por el hambre prolongada. Hablamos del cálamo aromático, una planta hoy casi invisible para el consumidor moderno occidental.
Su rizoma nudoso contiene aceites esenciales complejos que han sido estudiados durante décadas por la fitoquímica seria y forma parte de diversas tradiciones herbolarias documentadas a ambos lados del Atlántico durante siglos enteros. Los herbolarios europeos lo consideraban un tónico digestivo de primer orden, capaz de despertar apetitos cansados tras enfermedades largas. El cálamo demuestra que incluso lo que crece humildemente en el barro puede llegar a perfumar templos enteros. Su aroma es tan particular que quien lo huele una vez difícilmente lo olvida durante el resto de su vida adulta. Los herbolarios chinos también lo conocían y lo incluían en formulaciones ancestrales documentadas en textos clásicos del siglo II a.C., y ahora una planta de los Andes peruanos que sostuvo a civilizaciones enteras durante milenios de historia precolombina. Número 11. La maca negra. En las alturas extremas de los Andes peruanos, donde casi nada vegetal sobrevive al frío y al viento, crece una raíz que los incas reservaban especialmente para sus guerreros más destacados. Los registros coloniales mencionan algo inquietante. Los conquistadores españoles notaron que los animales que la consumían mostraban una resistencia física fuera de lo común a más de 4.000 metros de altitud. Hablamos de la maca negra, la variedad más rara y menos comercial de todas las macas peruanas existentes. A diferencia de la amarilla más conocida, esta versión apenas representa una pequeña fracción de las cosechas anuales totales. Contiene macamidas, compuestos estudiados por su posible acción sobre la energía y el estado de ánimo en investigaciones contemporáneas peruanas. La maca negra no era un capricho andino exótico. Era combustible esencial para quienes vivían y combatían donde el aire mismo escasea peligrosamente. Los incas la enterraban tras la cosecha durante semanas enteras, en un proceso tradicional llamado guatiado, que aún hoy se conserva en algunas comunidades altoandinas remotas del Perú profundo. Este enterramiento controlado parece transformar sus compuestos internos según los productores tradicionales locales. Sin esta etapa silenciosa bajo tierra, dicen los abuelos, la maca pierde gran parte de su alma profunda. Y la siguiente planta tiene un secreto verdaderamente sorprendente, guardado celosamente en sus pequeñas semillas espinosas. Número 12. El cardo mariano. Cuenta una antigua leyenda cristiana que las gotas de leche de la Virgen María cayeron sobre una planta espinosa, dejando vetas blancas permanentes en sus hojas verdes. Pero hay un detalle que casi nadie conoce todavía hoy. Sus semillas contienen silimarina, uno de los compuestos más estudiados a nivel mundial en relación con la protección hepática del cuerpo humano. Hablamos del cardo mariano, una planta que crece como mala hierba en muchísimos campos abandonados del Mediterráneo, pero que apenas se valora fuera de círculos especializados en fitoterapia seria. Los herbolarios alemanes del siglo XX rescataron su uso del olvido casi total tras décadas de investigación rigurosa sobre su acción protectora. Hoy es una de las pocas plantas con literatura científica abundante, y todavía así sigue siendo invisible para el consumidor común promedio. El cardo mariano nos recuerda con su humilde elocuencia que las espinas a menudo custodian con auténtico celo los tesoros más delicados y valiosos del reino vegetal. Sus flores moradas atraen abejas durante todo el verano, y sin que los caminantes sospechen siquiera lo que esconden sus discretas semillas oscuras y duras. Pasaron casi 2000 años hasta que los químicos alemanes aislaran finalmente la silimarina en 1968, confirmando lo que la tradición intuía desde hacía siglos. Y la siguiente planta fue alimento profundamente sagrado de los aztecas precolombinos antes de la llegada española. Número 13. El amaranto. Los aztecas llamaban a esta planta el grano de los dioses, y la mezclaban ritualmente con miel para crear pequeñas figuras religiosas que luego se consumían en ceremonias sagradas comunitarias. Lo que se descubrió después lo cambió todo. Los conquistadores españoles prohibieron severamente su cultivo, considerándolo parte inseparable de prácticas paganas inaceptables, y casi logran borrarlo por completo de la historia humana. Estamos hablando del amaranto, una semilla minúscula que sobrevivió escondida durante siglos en pequeñas comunidades rurales mexicanas y andinas remotas. Es uno de los pocos vegetales conocidos que aporta proteína de perfil notablemente completo, comparable a fuentes animales según diversos estudios nutricionales modernos rigurosos. Sus diminutas semillas estallan al calor como pequeñas palomitas blancas, una tradición que algunos pueblos aún conservan viva contra todo pronóstico histórico. Hoy resurge silenciosamente en mercados conscientes, y después de siglos enteros de marginación cultural casi total tras la conquista. El amaranto es la prueba viviente y conmovedora de que ningún imperio puede borrar del todo lo que la tierra eligió alimentar pacientemente.
Su resurgimiento actual en círculos nutricionales modernos es uno de los rescates botánicos más silenciosos pero significativos de las últimas décadas en el mundo entero. Y ahora viene una planta cuya historia se entrelaza directamente con los temibles vikingos del norte glacial. Número 14. La rodiola rosada. En los acantilados árticos más fríos crece una raíz que los vikingos masticaban antes de zarpar hacia tierras desconocidas y peligrosas. Los registros nórdicos antiguos mencionan algo inquietante sobre su capacidad para sostener la mente humana en condiciones verdaderamente extremas de frío y agotamiento. Hablamos de la rodiola rosada, una planta adaptógena estudiada por su posible acción sobre la fatiga prolongada y el estrés crónico moderno. Crece en regiones tan inhóspitas que muy pocos europeos la han visto alguna vez en su entorno natural salvaje original. Los investigadores soviéticos la estudiaron intensamente durante la Guerra Fría para sus cosmonautas y atletas olímpicos, y manteniendo gran parte de los resultados clasificados durante décadas enteras. La rodiola no daba fuerza bruta inmediata, daba algo mucho más raro y valioso, resistencia interior sostenida en el tiempo. Los investigadores soviéticos la estudiaron intensamente durante la Guerra Fría para sus cosmonautas y atletas olímpicos, manteniendo gran parte de los resultados clasificados durante décadas enteras antes de su publicación. Sus flores amarillas brotan apenas unas semanas al año, y en uno de los espectáculos más fugaces del reino vegetal subártico. La rodiola es prueba viva de que los entornos más hostiles a veces engendran las plantas más generosas con el ser humano que sabe descubrirlas. Y la siguiente planta crecía discretamente a la sombra protectora de los olivos mediterráneos más antiguos. Número 15. El hisopo. En los textos bíblicos antiguos aparece mencionada una hierba aromática usada repetidamente en rituales sagrados de purificación ceremonial. Pero hay un detalle que casi nadie conoce hoy. El hisopo contiene aceites esenciales que durante siglos enteros se asociaron tradicionalmente al alivio de molestias respiratorias estacionales y a la limpieza simbólica del aire en espacios cerrados poco ventilados. Hoy apenas se cultiva fuera de pequeños jardines botánicos especializados y huertos monásticos olvidados del sur europeo. Los monjes medievales lo plantaban junto a las puertas de los monasterios, convencidos de que protegía a quienes entraban del mundo exterior contaminado. Hablamos del hisopo, de una planta de flores azuladas intensas que perfumaba los hogares humildes durante los inviernos más largos y oscuros del medievo profundo. Su sabor es intenso, casi mentolado, y quien lo prueba comprende inmediatamente por qué fue elegido para los rituales más solemnes de la antigüedad bíblica. El hisopo nos recuerda con sencillez aromática que lo sagrado y lo puramente útil a menudo compartían el mismo humilde tallo verde sin ningún tipo de contradicción aparente para el observador antiguo. Sus pequeñas flores eran visitadas obsesivamente por las abejas, produciendo una miel oscura y particularmente aromática muy buscada en mercados medievales europeos antiguos. Y la siguiente planta proviene de las profundidades selváticas amazónicas más inexploradas y misteriosas. Número 16. La uña de gato. En lo más profundo de la selva amazónica peruana, los chamanes ashaninkas preparaban infusiones tradicionales con la corteza interna de una gigantesca liana trepadora con espinas curvas como garras felinas afiladas. Lo que se descubrió después lo cambió todo. Sus alcaloides oxindólicos fueron estudiados con interés científico por su posible acción sobre el sistema inmune humano en diversas investigaciones de las últimas décadas. Estamos hablando de la uña de gato, de una planta que rara vez aparece en estanterías de tiendas convencionales fuera de circuitos muy específicos de fitoterapia amazónica. Los chamanes la consideraban una planta maestra dentro de su tradición ancestral, capaz de hablar a quienes sabían escucharla con paciencia respetuosa. Tarda décadas enteras en alcanzar el grosor necesario para ser cosechada según la tradición sostenible local. La uña de gato es un auténtico susurro verde llegado desde la selva más profunda. Y una voz vegetal antigua que viajó silenciosamente desde el corazón del Amazonas hasta los laboratorios europeos modernos, sin perder nunca del todo su carácter misterioso original tan particular. Su corteza interna desprende un aroma terroso característico que los recolectores indígenas reconocen con los ojos cerrados, una marca olfativa imposible de imitar artificialmente en ningún laboratorio del mundo. Y ahora llega una de las plantas más absolutamente sorprendentes de toda esta bóveda secreta que estamos abriendo juntos. Número 17. La centella asiática. En las junglas húmedas de Sri Lanka, los aldeanos observaron durante siglos enteros un comportamiento verdaderamente curioso entre la fauna local. Los elefantes ancianos, antes de morir,
Me buscaban con desesperación silenciosa una pequeña planta rastrera de hojas en forma de abanico diminuto. Se decía con respeto que prolongaba sus últimos años de vida activa. Pero hay un detalle que casi nadie conoce todavía, y aquí está el secreto que te prometí desde el inicio mismo de este viaje. Los textos ayurvédicos tradicionales más antiguos la describen como capaz de acelerar visiblemente la cicatrización y la regeneración de tejidos dañados, algo que estudios modernos han comenzado a explorar con seriedad gracias a sus triterpenos característicos, especialmente el famoso asiaticósido tan estudiado. Estamos hablando ahora de la centella asiática, de una planta que en Asia se considera profundamente sagrada y que en Occidente apenas asoma tímidamente en cremas dermatológicas especializadas de gama alta. Los monjes taoístas chinos la incluían rigurosamente en sus dietas diarias con la convicción inquebrantable de que sostenía la longevidad mental hasta edades verdaderamente avanzadas. La centella asiática no es ninguna promesa exagerada del marketing moderno superficial. Es una planta cuyo expediente científico serio crece pacientemente cada año que pasa. Y la siguiente nos llevará directamente a los desiertos rojos del lejano norte australiano más inhóspito. Número 18. La ciruela kakadu. En el norte salvaje y rojizo de Australia, y en los pueblos aborígenes recolectaban desde tiempos inmemoriales un pequeño fruto verde de un árbol que muy pocos forasteros habían llegado a ver con sus propios ojos. Lo que se descubrió mucho después lo cambió todo. Análisis modernos rigurosos revelaron que contiene una de las concentraciones más altas conocidas de vitamina C en todo el reino vegetal mundial, muy superior a la de cítricos comunes europeos como la naranja o el limón tradicionales. Estamos hablando de la ciruela kakadu, un fruto que apenas sale legalmente de Australia y que sigue siendo prácticamente desconocido para el consumidor europeo común promedio. Los aborígenes australianos lo consumían sin saber jamás su composición química exacta, pero sabían perfectamente que sostenía la vitalidad humana durante las estaciones secas más duras del Outback. Su sabor es ácido e intenso, casi punzante en la lengua de quien lo prueba por primera vez sin previo aviso. La kakadu es un recordatorio vivo de que los pueblos antiguos elegían sus alimentos con una sabiduría empírica que la química moderna apenas empieza ahora a entender en profundidad real y rigurosa. Algunos análisis han llegado a registrar concentraciones más de 50 veces superiores a las de la naranja común, según datos de instituciones australianas especializadas en botánica nativa. Y la siguiente planta floreció durante las grandes dinastías chinas imperiales más antiguas y refinadas. Número 19. El astrágalo. En la medicina tradicional china clásica, una raíz larga, dulce y fibrosa ha sido considerada durante más de 2000 años seguidos como pilar fundamental de la energía vital del cuerpo humano. Pero hay un detalle que casi nadie conoce hoy en Occidente. Los emperadores chinos la incluían rigurosamente en caldos diarios, convencidos de que fortalecía las defensas internas contra las enfermedades estacionales más temidas. Estamos hablando del astrágalo, una planta cuyas raíces contienen polisacáridos complejos, estudiados por su posible acción sobre el sistema inmune humano en investigaciones modernas serias. Crece silvestre en regiones montañosas del norte chino y de Mongolia, y donde aún se cosecha de forma tradicional con métodos ancestrales casi sin cambios desde hace siglos, transmitidos cuidadosamente entre familias dedicadas a esta labor. El astrágalo es uno de esos tesoros silenciosos y discretos que la tradición oriental preservó con cuidado paciente cuando el resto del mundo entero miraba hacia otro lado completamente distinto. Su sabor dulce y terroso lo hace agradable en caldos largos, donde libera lentamente sus principios activos a lo largo de horas de cocción suave. Quienes lo conocen rara vez prescinden de él durante los meses fríos del año, cuando el cuerpo necesita más apoyo silencioso del entorno natural. Y ahora llega la última planta de nuestra bóveda secreta, y posiblemente la más absolutamente asombrosa de todas las 20 reveladas hoy. Número 20. El Ginkgo biloba. Hace más de 200 millones de años, cuando los dinosaurios aún caminaban pesadamente sobre la Tierra primitiva, ya existía sobre el planeta un árbol majestuoso de hojas en forma de abanico perfecto. Sobrevivió silenciosamente a extinciones masivas planetarias, glaciaciones brutales y cataclismos geológicos completos. Pero hay un detalle que casi nadie conoce hoy, y aquí está finalmente la promesa que te hice al comienzo mismo de este viaje botánico. En 1945, tras la devastadora explosión nuclear sobre Hiroshima, a varios ejemplares de ginkgo situados a muy poca distancia del epicentro brotaron pacíficamente de nuevo en la primavera siguiente, mientras casi todo a su alrededor permanecía estéril durante años enteros.
Aún hoy, esos árboles testigos siguen vivos y se conservan con respeto religioso. Hablamos del ginkgo biloba, un auténtico fósil viviente cuya hoja característica contiene flavonoides y terpenoides estudiados por su posible acción sobre la circulación cerebral y la memoria humana en numerosas investigaciones contemporáneas. El ginkgo no es simplemente una planta más entre tantas otras del bosque, es un testigo silencioso de la historia completa del planeta Tierra, de un sobreviviente cuya resistencia desafía abiertamente toda lógica biológica conocida hasta el momento presente. Sus hojas amarillean en otoño en uno de los espectáculos más sobrecogedores que la naturaleza ofrece gratuitamente al ojo humano atento y agradecido. Hemos recorrido juntos 20 tesoros verdes que el tiempo intentó borrar sin conseguirlo del todo, pero que la tierra paciente guardó con cuidado durante siglos. Cada raíz, cada hoja y cada flor de esta bóveda recién abierta nos recuerda que la sabiduría ancestral nunca fue superstición vacía, sino observación acumulada durante incontables generaciones humanas. La naturaleza jamás dejó de ofrecer respuestas. Fuimos nosotros quienes dejamos de escucharla en algún momento. Si este viaje despertó algo dentro de ti, déjanos un like sincero y suscríbete a Naturaleza Oculta para seguir abriendo juntos los archivos olvidados del mundo verde.